5 misterios sobre la vida y muerte de Marcos el Evangelista. Marcos el Evangelista es conocido principalmente como el autor del Evangelio según San Marcos, uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Además de su labor como evangelista, Marcos fue un compañero de viaje de importantes figuras del cristianismo, como San Pablo y San Pedro. Nacido probablemente en la ciudad de Jerusalén, Marcos fue influido por la predicación de los apóstoles y se convirtió en seguidor de Jesús. Su evangelio, escrito alrededor del año 70, se caracteriza por su estilo conciso y directo, así como por su enfoque en los actos y enseñanzas de Jesús. Su obra ha sido fundamental para la tradición cristiana y ha contribuido significativamente a los relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Marcos desempeñó un papel importante como testigo presencial de los eventos que relata en su evangelio, lo que le confiere una autoridad única en la narración de la historia de Jesucristo. A pesar de que no perteneció al círculo íntimo de los 12 apóstoles, su obra ha sido reconocida y valorada por la Iglesia desde los primeros tiempos del cristianismo. A continuación, 5 misterios sobre la vida y muerte de Marcos el Evangelista. Número 1. Contexto histórico y religioso. El contexto en el que vivió Marcos el Evangelista fue crucial para su desarrollo y su labor como escritor. En el primer siglo, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo, incluyendo la región de Palestina, donde vivió Marcos. Este periodo estuvo marcado por tensiones políticas y sociales, así como por un creciente pluralismo religioso. El cristianismo, surgido en el seno del judaísmo, experimentaba un rápido crecimiento y expansión, atrayendo seguidores, tanto judíos como gentiles. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de conflictos y persecuciones por parte de las autoridades romanas y judías que veían en el cristianismo una amenaza para el orden establecido. Marcos vivió en un contexto de persecución y hostilidad hacia los cristianos, lo que pudo influir en su experiencia personal y en la redacción de su evangelio. La amenaza constante, la persecución y el martirio estaba presente en la vida de los primeros seguidores de Jesús, y Marcos no fue una excepción. Número 2. Teorías sobre la muerte de Marcos. La muerte de Marcos el Evangelista ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos, y diversas teorías han surgido para intentar explicar las circunstancias de su fallecimiento. Una de las teorías sugiere que Marcos murió de causas naturales, posiblemente debido a la vejez o a alguna enfermedad. Esta teoría se basa en la falta de evidencia histórica clara sobre las circunstancias de su muerte y en la ausencia de relatos fiables que detallen su final. Otra teoría plantea que Marcos fue víctima de la persecución religiosa que afectó a los cristianos en el primer siglo. Según esta teoría, Marcos pudo haber sido arrestado, torturado o ejecutado por las autoridades romanas por su fe en Jesucristo y su labor como evangelista. Una tercera posibilidad es que Marcos haya muerto como mártir, es decir, como testigo de su fe en Jesucristo. Esta teoría sugiere que Marcos pudo haber sido martirizado por negarse a renunciar a su fe cristiana y a su compromiso con el Evangelio. La verdad sobre la muerte de Marcos el Evangelista sigue siendo un misterio sin resolver y es probable que nunca sepamos con certeza cómo ocurrieron los eventos que condujeron a su fallecimiento. Número 3. La leyenda y la tradición. La muerte de Marcos ha sido rodeada de leyendas y tradiciones que han enriquecido su figura y han contribuido a su veneración como santo en la Iglesia cristiana. Una de las leyendas más conocidas es la que relata el martirio de Marcos en Alejandría, donde habría sido arrastrado por las calles de la ciudad y luego ejecutado por su fe en Cristo. Esta leyenda ha sido ampliamente difundida en la tradición cristiana y ha contribuido a la imagen de Marcos como mártir y testigo de la fe. Otra tradición relacionada con la muerte de Marcos es su sepultura en la iglesia de San Marcos en Venecia, Italia. Según la tradición, los restos mortales de Marcos fueron trasladados a Venecia desde Alejandría en el siglo IX y fueron enterrados en la iglesia que lleva su nombre, donde son venerados hasta el día de hoy. Número 4. Evidencia histórica y testimonios. A pesar de la rica tradición y las numerosas leyendas que rodean la muerte de Marcos el Evangelista, la evidencia histórica sobre este evento es escasa y fragmentaria. Los primeros testimonios sobre la muerte de Marcos se encuentran en fuentes cristianas del período antiguo, como escritos de padres de la Iglesia y crónicas eclesiásticas. Estos testimonios a menudo son ambiguos y contradictorios, lo que dificulta la tarea de establecer una versión precisa de los eventos que condujeron a la muerte de Marcos. Algunos historiadores han cuestionado la fiabilidad y veracidad de estos testimonios, argumentando que podrían estar influenciados por consideraciones teológicas o políticas de la época.
Otros han señalado la falta de corroboración externa y la ausencia de detalles específicos en los relatos sobre la muerte de Marcos. Número 5. Otras formas de cómo supuestamente murió. Martirio en Alejandría. Una de las teorías más aceptadas es que Marcos fue martirizado en Alejandría, Egipto, alrededor del año 68 después de Cristo. Se dice que fue arrastrado por las calles hasta su muerte, por proclamar y predicar el cristianismo. Muerte natural en Alejandría. Algunos historiadores sugieren que Marcos murió de causas naturales en Alejandría, sin enfrentar el martirio. Esta teoría está respaldada por ciertas tradiciones cristianas orientales. Viaje a Venecia y muerte en Egipto. Una leyenda veneciana afirma que después de su labor misionera en Egipto, Marcos viajó a Venecia, donde predicó y luego murió. Se cree que sus restos fueron llevados de regreso a Alejandría. Muerte en Roma. Otra teoría sugiere que Marcos viajó a Roma y murió allí, como mártir, durante la persecución de los cristianos, bajo el emperador Nerón. Teorías apócrifas. Existen varios textos apócrifos que ofrecen relatos alternativos sobre la vida y muerte de Marcos, pero estos no son considerados fuentes históricas confiables. En conclusión, la vida y muerte de Marcos el Evangelista están envueltas en misterio y leyenda, lo que ha generado diversas teorías e interpretaciones a lo largo de los siglos. Su legado como autor del Evangelio, según San Marcos, y como testigo de la fe cristiana, perdura hasta nuestros días.